Buenas a todos los presentes. Un saludo de parte de Gerardo Verdesia, director, cofundador de Awake Economics. Aquí estamos reunidos para hablar sobre el tercer conversatorio semanal, sobre este ciclo de conversatorios de temas, de discusiones semanales que estamos trayendo al canal de Awake Economics. Y hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Va a ser el primer invitado que tendremos fuera de las fronteras de Ecuador, concretamente de México. Él es José Manuel Musaleno, es licenciado en Ciencias Políticas y profesor, conferencista y locutor, además de coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad de México, red internacional de la cual todos somos bastantes conocedores. Así que, ¿cómo estás, José? Un saludo. ¿Qué tal, Gerardo? No, pues un gusto estar aquí con ustedes, dichoso, agradecido. Y ya las personas cuando me escuchen hablar sabrán, sí, mexicano, ¿verdad? Tenemos nuestro acento, pero qué bueno, qué lindo que así sea. Exactamente. Aquí precisamente no es un dato menor señalar que eres el coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad, porque precisamente el tema que nos atañe hoy, el tema propuesto, es acerca del activismo por la libertad. Vamos a topar dos bloques. El primero vamos a conversar un poco sobre el futuro del liberalismo, la aceptación que puede tener el liberalismo en términos generales. Y después vamos a ir un poco hacia tu experiencia concreta, ¿no? Tú como coordinador nacional de la Red de Estudiantes por la Libertad, estoy seguro de que puedes transmitirnos ciertos eventos, tanto de éxito como de dificultades sobre el activismo. Por lo tanto, me parece muy interesante para nosotros precisamente como Awake Economics poder aprender de eso de tu parte. Claro que sí, Gerardo, será muy gustoso. He de hacer una forma de advertencia. No soy amante de la concisión. Me encanta hablar mucho, entonces trataré en esta ocasión, porque sé que el formato así lo requiere, de ser muy puntual, aunque si me desvío con toda confianza, interrúmpeme. Mira, básicamente cuando la libertad se conjuga en las sociedades, pero sobre todo en un activismo, la libertad se difumina, la libertad se borra, porque hoy de lo que se habla no es del concepto de libertad, hoy de lo que se habla es de la aplicabilidad de la libertad a través de procesos como la migración. El tema de la migración en México está a la orden del día. Las caravanas migrantes que vienen del sur llegan al estado de Chiapas y de Chiapas, pues bueno, siguen su ruta, siguen su camino hacia el sueño americano, hacia el norte de nuestro país, donde evidentemente se quedan, no cruzan, porque, bueno, pues todos sabemos lo que ocurre cuando uno quiere ingresar de forma no regulada o no documentada por los Estados Unidos, simplemente es imposible por el tema de migración. Bueno, eso es una forma de entender la libertad, sí, pero el activismo no es que lleve la bandera libertad, el activismo lleva la bandera migrantes, lleva la bandera derechos humanos, lleva la bandera justicia, lleva la bandera lo que fuere. Ahora, cuando uno habla del activismo por la libertad como tal, no las banderas que acabo de mencionar, la bandera por la libertad, se entiende a veces desde el rubro, perdón, academicista, desde la forma técnica de la libertad. Y aquí es donde perdemos ya a la gente, aquí es donde perdemos ya que la gente crea en la causa por la libertad. ¿Por qué? Porque inmediato cuando uno habla sobre el activismo por la libertad, cita a cuanto autor le ocurre a la persona que habla, cita a cuanta persona intelectual ha existido en el mundo del quehacer de la ciencia política, de la filosofía política, de la economía, y de lo que termina hablando es de una suerte de teorías, de una suerte de axiomas, de una suerte de conclusiones teórico-metodológicas, que tal o cual autor, que puede que tú y yo estemos de acuerdo con ellos, pero a ver, es un ámbito muy técnico, es un lenguaje muy barroco incluso. No es lo que la gente de a pie, no es lo que la gente de allá afuera que vive la vida real está viviendo. La gente no vive la definición de libertad. La gente vive la expresión de la no libertad. Es decir,
vive la violencia, vive el estar secuestrado, vive el estar en otros tenores que no son necesariamente la definición de libertad, pero lo viven en la práctica de. Entonces, cuando uno habla del activismo por la libertad, tendría que preguntarse principalmente tres cosas. Primero, ¿qué es la libertad? Sin caer en esta lemniscata, en este infinito de quererlo definir todo de manera filosófica, simplemente es cuál es el concepto de libertad. Sencillo, diáfano, sin mayores ovillos, sin mayores crucigramas, sin mayores nada de eso, ¿no? Hasta yo me trago porque lo que le quiero decir a la gente es palabras que te puedan caracterizar, palabras que te puedan definir en lo más puntual y en lo más esencial. Bueno, ¿qué es la libertad? Segundo, ¿qué es el activismo? ¿Qué significa ser activista? El activismo nada más es el de a pie, el de a calle, el de pasar en las avenidas diciendo una suerte de consignas. ¿Eso es únicamente activismo? ¿O activismo también se puede hacer desde las redes sociales? ¿O activismo también es desde el ejercicio del poder? ¿O activismo también es no ir con el ejercicio del poder? Es decir, ¿qué es activismo? Y la tercera y más importante, ¿qué significa ese activismo en pro de la libertad? Por eso es importante tener el concepto de libertad de manera clara. ¿Qué significa ser un activista? Porque no es el mismo activismo que puede hacer una persona en medios de comunicación masivos como la radio o la televisión, o una persona que hace activismo por la libertad desde TikTok o desde Twitter o desde la aplicación o la plataforma que así lo desee. Entonces, esto me lleva a una cuarta consideración que no estaba dentro de las tres primeras, pero sí dentro de una cuarta. Los activistas por la libertad defienden la bandera única de libertad, o más bien defendemos, y ahí es donde yo me incluyo también, las libertades. Me parece que arrogarnos, que pretender creer que existe una única libertad, una única definición de libertad, es incluso ya sesgarnos. Lo que hoy existe es un conjunto de definiciones tales que, claro, constituyen un cuerpo metodológico bien establecido dentro de las ramas de la ciencia política, pero este cuerpo metodológico, bueno, está dinamizándose, está cambiando. Por ende, la definición última de libertad no se ha construido. Hoy no tenemos una definición última de libertad. Hoy tenemos una definición de libertad con respecto, incluso si usted es más volcado al tema del constitucionalismo, bueno, a una definición de libertad que la constitución política de su país así haya designado. O si usted es más universalista, bueno, a la definición de libertad propuesta por la Organización de las Naciones Unidas o por la organización que usted considere válida. Pero ¿qué pasaría si nosotros a la libertad la constreñimos en una única definición? Lo que va a pasar es que nos vamos a volver obsoletos, nos vamos a volver contrarios a la idea de libertad que es dinámica, que es cambiante. Por ello, lo primero que nosotros tenemos que resolver es que la libertad es, por supuesto, polisémica, no debe comprenderse bajo una simple directriz o una simple arista. La libertad se entiende desde muy distintos aspectos, ya desde el aspecto, por ejemplo, del tema migrante, pero también ahí existe otro tipo de libertades, la libertad de tránsito, ¿no? O sea, el hecho no solamente de la migración es un tema de valores o derechos humanos inmanentes e inherentes a lo humano, no, también existe un tema de tránsito, también existe un tema de salud pública, también existe un tema de alimentos, también existe un tema de agua, en fin, una suerte de temas que hoy por hoy podían estar dentro de un campo semántico mucho más grande, más vistoso. Ahora bien, este cuarto punto que quiero decir es, si nosotros no definimos a la libertad de una sola forma, tampoco podemos definir al activismo de una única manera. Muchas personas se han equivocado diciendo que el activista es esta persona de a calle, de a pie, que sale a la plaza pública a dar una suerte de arengas y una suerte de consignas contra el gobierno o contra el poder del Estado. Esto me parece que es una definición de activismo antiquísimo, es un activismo que sí funcionaba en ciertos procesos históricos de la humanidad, pero que hoy vemos el activismo cambió. Por ende, la definición de libertad es una definición dinámica, la definición de activismo es una definición dinámica y suma esto
justo lo que hoy venimos a hacer acá, definir lo que es un activista por la libertad. ¿Qué es un activismo por la libertad? El activismo por la libertad puede ir desde lo más esencial, que evidentemente es el intercambio de palabras, el diálogo con el otro. Allí donde no existe la posibilidad de intercambio de palabras, no existe libertad. No existe la oportunidad siquiera de argumentar sobre cualquier cosa porque no hay la posibilidad de hacer eso. El diálogo permanente, el diálogo nutrido, aun cuando el diálogo sea álgido, aun cuando el diálogo sea molesto, debe de existir. De hecho, la necesaria mancuerna entre no estar de acuerdo con quienes no están de acuerdo conmigo ya es un acuerdo. Es decir, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, ¿sabes en qué sí estamos de acuerdo? En que tú y yo no estamos de acuerdo. Ese es un primer punto de acuerdo. Por lo El tanto, diálogo nutre la libertad. Y por de lo, hecho, la claro, libertad también se nutre a través de la política. Entonces, en ese cuarto punto me quedo porque no solamente es importante definir la libertad, definir el activismo y después definir qué es el activismo por la libertad, sino también en el cuarto rubro sortear las consideraciones de la propia actualidad. Hoy, ¿cómo podemos hacer un activismo por la libertad? Y con esto concluyo, Gerardo, para que des parte a lo que sigue. Hoy, en el cuarto punto, quiero decir, estamos circunscritos ante una realidad determinada, muy puntual. No es el mismo activismo que puedo yo ejercer desde México en la capital del país, que es la Ciudad de México, al activismo que puedes ejercer tú en el Ecuador, o al activismo que puede ejercer alguien en la Argentina, en el sur de la Argentina, o alguien que pueda estar en el norte del continente americano. No es el mismo activismo. Y de hecho, no es el mismo. Deje usted la diferencia en países, la diferencia cultural o la diferencia que nos vuelve mexicanos, ecuatorianos, argentinos y como fuere. Constríñase en un país. En mi caso voy a poner el ejemplo de México. No es el mismo el activismo que yo puedo ejercer, que yo puedo hacer en la Ciudad de México, puntualmente en la alcaldía Benito Juárez, que tiene una ideología más llegada hacia, vamos a decirlo así, la derecha, ¿no? Más cargada hacia la derecha, que en una alcaldía como Iztapalapa, con ideales más cargados hacia la izquierda. No es el mismo activismo. ¿Por qué? Porque seguramente en Benito Juárez las ideas de la libertad harán más eco y cuando yo vaya a Iztapalapa van a creer que soy un neoliberal. Entonces, no es el mismo activismo, aun cuando formo parte del mismo país, aun cuando estoy en la misma ciudad. No es el mismo. Es decir, deje usted incluso la diferencia territorial. Estando usted en la misma colonia, en la misma ciudad, en el mismo momento, si usted está ahí y regresa después 10 años más tarde, no va a ser lo mismo que usted dejó a esos 10 años más tarde. Va a ser completamente distinto el activismo. Y concluyo, por eso las personas que hicieron activismo hace 30 años de una forma y hoy quieren seguir repitiendo ese activismo, no funciona ya. Ya no son realmente activistas y ya no funciona y ya no encuentran en esa forma en que lo hacen los resultados que antes obtenían porque ya han perecido, porque ya han quedado en el olvido. Hoy el activismo es distinto, hoy hablamos más bien de un storytelling, de una creación de narrativa, de una historia, el camino del héroe, ¿no? Todo lo que conlleva la propia creación de la narrativa, pero hoy esa narrativa no existe si no te acoplas, si no estás renovado, incluso en la era digital. Hoy quien no conoce y quien no utiliza la era digital, pues está completamente perdido. El ejemplo más claro y más fehaciente, pues es X, ¿no? X, o como se llame el hoy no Twitter. Quien hoy no tiene cuenta de Twitter parece que está fuera del escenario político. Quien hoy no tiene Twitter o la aplicación esta que se llame, parece que no tiene hoy una voz. ¿Por qué? Porque ahí están los líderes políticos, porque ahí está la agenda pública, porque ahí está la agenda incluso gubernamental. Hoy los gobernantes, hoy ellos incluso saben que esta plataforma en redes sociales es muy importante, que incluso ellos tienen un perfil de redes sociales para poder publicar ahí
en tantos caracteres lo que quieren opinar. Que claro, después se les pide que lo borren porque son servidores públicos, pero eso es otra historia. Entonces, Gerardo, el activismo en México evidentemente no es el mismo ayer ni será el mismo mañana, pero sí te puedo decir que las tres principales cosas que tenemos que tomar en cuenta para saber qué activismo tienes es qué estás defendiendo, la definición de libertad, a través de qué, cuál es tu activismo, cómo vas a ejercer esa definición de libertad, sobre qué tenor, y por último, defínete a ti, qué eres tú como activista social. Toda vez que tengas eso, lo demás se da por sí solo. Comprendo, al final el mensaje último que quieres dar es que el activismo debe adaptarse a las características históricas y geográficas en las que se tiene que desenvolver. Al fin y al cabo, Claro. se pueden citar varios ejemplos de activismo fracasado en el sentido de que no consigue su objetivo último, que es trascender ideas y canalizarlas hacia pues el cambio social. Y sobre eso, un punto que me encantó cuando dijiste que el activismo realmente requiere, o una forma de hacer activismo que es bastante efectiva, requiere la confrontación de las ideas, no es simplemente una exposición. Y yo siento que por parte de los que nos dedicamos a hacer activismo por la libertad, a veces es como que tendemos a caer en esto, tendemos a caer en la mera exposición de las ideas de la libertad, pero a lo mejor cuesta un poco o hay que darnos un impulso extra para confrontarlas con otro tipo de ideas, con las ideas contrarias, que a mi consideración es ahí precisamente en donde se hace la evolución y el cambio, ¿no? Por lo tanto, darle ese pequeño impulso extra, no solo a exponer, sino a exponer y confrontar, puede ser un factor bastante importante pues, para llevar al activismo a un mejor nivel. Claro, además, el que no confronta sus ideas con la realidad y con otras ideas contrarias no tiene fundamento alguno de creerse incluso intelectual. Esta persona simplemente es una repetidora de lo que los demás dijeron. ¿Por qué? Porque claro, yo digo, vamos a poner un nombre, ¿no? Yo digo que fulanito dijo esto y lo repito. Y cuando alguien más me dice, oye, sí, pero lo que dijo fulanito está mal por A, B y C, no, 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 no. A mí no me importa el contraargumento. A mí me importa que yo sé que fulanito dijo esto y lo repito hasta el hastío. Claro, ahí es donde uno se queda como repetidora, como grabadora, ¿no? Repitiendo lo que otros muchos han dicho. Una de las críticas que más se nos hacen también es que somos meros consumidores del conocimiento y que no creamos conocimiento. Esta es una crítica, por supuesto, no solo a la filosofía liberal como concepto y como constructo de un proceso de vida incluso ya de realidad, sino también es un proceso de crítica a la metodología, en cómo podemos nosotros construir una verdad a través de repetir cosas que han dicho los antiguos. Habrá que nosotros crear novedades. Ahora bien, cuando estas novedades se crean solamente desde la academia, tienden a fracasar, porque las academias lo único que ven son definiciones de libro, definiciones que han propuesto otras personas que se la han pasado toda su vida en cátedra, en la gran torre de marfil que representa la universidad y que no han confrontado la realidad social que está allá afuera. A ver, todas las personas me podrán decir, no, sí, claro, lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Bueno, estoy de acuerdo, porque el impuesto es un robo magnífico. ¿Y cómo vamos a hacer eso en la realidad? ¿Cómo vas tú a convencer a la Asamblea Legislativa o a los legisladores en general en que eso que tú propones es lo mejor? Simplemente porque vas a llegar con el argumento de que el impuesto es un robo, nadie te lo va a creer, ¿no? Nadie te lo va a comprar. Entonces, el que cree en las ideas de la libertad también debe no solamente de repetir lo que ha leído, que es muy justo y muy válido que lo repita, sino que también lo confronte con la realidad real, vaya tal vez el posible pleonasmo, la realidad real, no la realidad del libro, no la realidad subjetiva, es decir, no tu realidad, confronta esta realidad que tienes con lo de afuera, con lo real, existente, palpable de las calles, de cómo la gente está allá. Claro, y Quienes se han atrevido a eso, hoy incluso van por la presidencia de un país, ¿no? No se quedaron en la academia, en el auditorio, en el micrófono.
salieron y ahí están, ¿no? Mira, Claro, justamente este era el siguiente tema que te quería preguntar y topar, para que me des tu consideración precisamente sobre esto. O sea, dentro del liberalismo se pueden encontrar opiniones confrontadas sobre si es factible o es coherente o es necesario, deseable, hacer activismo o difusión de las ideas de la libertad desde la política, ¿no? Porque el liberalismo, muchas personas liberales lo conciben como contrario a la propia naturaleza o la propia estructura de la política, incluso dependiendo del el grado de sentimiento liberal, por así decirlo, hasta el anarcocapitalismo, pues determinadas personas te negarán por completo la moralidad de cualquier tipo de estructura y organización política. Entonces, desde aquí, tú, ¿cuál es tu punto? ¿De qué eres partidario? ¿De que es primero coherente, es deseable, necesario entrar en política para desde la política esparcir o difundir o realizar cambios acordes a las ideas de la libertad? ¿O es más efectivo, es más coherente o deseable realizarlo desde afuera? ¿Hay necesariamente una incompatibilidad entre la política, el ejercicio de la política para difundir el liberalismo, o no hay necesariamente esa incompatibilidad como algunas personas pueden manifestar? claro. Bueno, el tema aquí sería más bien revisar la historia de cómo surge el liberalismo. No tendría ningún sentido hoy hacer todo este proceso histórico, que por demás está bien inscrito en magníficas obras, pues lo que te puedo decir es que el liberalismo básicamente surge como crítica a un poder despótico, a un poder desmedido, a un poder sobre todo también que devenía o surgía o se ungía con el tema de Dios, con el tema del poder divino. Entonces, el liberalismo lo que primero propone es la defensa del ciudadano, bueno, antes por supuesto los franceses del individuo, con respecto a este poder despótico. Si no creyéramos en ello, pues bien valdría la pena que estas personas que creen que el Estado no debe existir, pues que se vayan a una isla desierta, a ver si podrían siquiera ellos sobrevivir ahí y crear a través de todo un modelo como el que hoy tenemos, pues siquiera el más sencillo de los utensilios, que es el lápiz, ¿no? Y valdría la pena recordar ahí qué se necesita para llevar un lápiz a la escritura y no solamente comprarlo, ¿no? Todo el proceso detrás, desde el grafito, la goma, la madera, la parte de metal que tiene. Un magnífico texto para recordarnos que quien no cree en la sociedad está perdido, ¿no? Y no solamente por el texto de Yo el lápiz, sino también por ahí hay dos novelas interesantísimas. La utopía de Moro, ¿no? Moro bien lo planteó, la utopía es ese lugar que no existe, que no hay. Y por ahí también Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Bueno, yo pensaría que quienes no creen en un sistema o en una consideración como el Estado, pues que se vayan a ver a dónde podrán irse y a ver siquiera si pueden sobrevivir un año, ¿no? Es imposible creer chapuceramente que el Estado debe eliminarse. El Estado no debe eliminarse, lo que debe eliminarse son las malas prácticas del Estado. El Estado como concepto leviatanesco, como concepto de la articulación mecánica de la violencia legítima y el uso de esa violencia legítima, es por supuesto lo que es de censura, es por supuesto lo que no queremos. Pero de ello a que se crea que el Estado siempre va a ser malévolo porque surge desde esa necesidad de la maldad, me parece que ya estamos considerando cosas que no van, porque a ver, si fuera cierto eso, el Estado surge a través del humano. Sería creer lo que Maquiavelo, sería creer que el humano es malo por naturaleza, y eso para mi gusto es una absurdez, en tanto que además no puede ser comprobado. Pero lo que sí puede ser comprobado es que allí donde existen sociedades libres, creyentes de los valores de la libertad, creyentes de los valores de justicia social, que ojo, justicia social no significa quitarle al rico para darle al pobre, justicia social simplemente significa que usted y yo tenemos la misma cantidad de dignidad y tenemos la misma cantidad de libertad. Y por ende, ante un Estado constitucional de derecho, tenemos el mismo reparto de justicia. No una justicia desigual, desequitativa, porque, por supuesto, hablar de igualdad social se ha tergiversado con la clase política y allá voy hacia el tenor que comentas.
El que cree en las ideas de la libertad puede participar en la política, ya participa en la política. Eso es lo que no le han avisado, que no queriendo participar, ya participa en la política. Lo que no hace es que su participación tenga una significación, pero que participa en la política, participa. De hecho, hasta contribuye con el Estado. Por más que usted me diga que es anarquista o paleo no sé qué o lo que fuere, usted ya participa del Estado. Usted contribuye con el Estado con sus impuestos y quiera o no, usted sigue ciertas normas impuestas por el Estado. Es más, siquiera para tomar un vuelo a otro país, usted tiene que pasar por migración. Y así usted me diga que no cree en el Estado-nación, tiene que pasar por migración. Si no, pues entonces mejor que es en su colonia, en su pueblo. Con ello quiero decir que no creo en lo absoluto en personas que reniegan del Estado, pero que viven en el Estado. Lo que habría que hacer en todo caso es renegar de la mala configuración del Estado. ¿Cómo es la mala configuración del Estado? A través de humanos despóticos que ya no siendo reyes, casi dioses, lo que sí son presidentes dictatoriales, son presidentes que quieren tener el poder por siempre, que la ostentabilidad es parte inmanente de su característica humana, ¿no? Casi, casi de yo quiero ostentar este poder porque me ha pertenecido o porque se me ha delegado a través del usufructo llamado voto. Bueno, ese tipo de conformación del Estado-Nación, por supuesto que debe ser censurada. Lo que debe de existir es otra cosa. Yo no sé si la democracia liberal, como se ha querido llamar, ¿no? Un proyecto de democracia liberal. Lo que sí debe existir siquiera en algo que ya tenemos hoy como concepto de Estado-Nación, pues es la división de poderes. Eso no puede no existir, debe existir de manera imperativa y obligada. La correcta división de poderes en un Estado-Nación. Tres poderes básicos, desde Montesquieu se ha planteado eso. Eso es lo que debe existir. Ahora, por supuesto, lo que vemos es que quienes profesan las ideas de la libertad no se quieren meter en política porque además hemos caído en una arrogancia en creer que quienes defendemos la libertad de una u otra forma somos superiores a quienes no creen en ella. Por eso no nos metemos a política, porque por eso no nos metemos en política, por eso no participamos, porque nos creemos mejores que los diputados, que los senadores, que los congresistas, y como yo sí sé lo que es la libertad y la defiendo, y tú no, porque eres un salvaje, porque eres un inepto, entonces no me meto en libertad, no me meto en política, no me meto en esos procesos, porque ¿para qué? Mejor me dedico a escribir mis papers académicos, a publicarlos bajo la Universidad fulano de tal, que por cierto la Universidad fulanita de tal es auspiciada por el Estado, por los impuestos de aquellos que tú dices que son una bola de ignorantes, y te dedicas a criticar desde atrás, desde ese gran escudo que representa la academia y los eternos PhD que nunca se van a terminar, ¿no? Los posgrados y los postdoctorados. Bueno, qué bueno que pase eso. Pero ¿qué sucede? Terminan permeando en, ¿qué será? Un grupo de 15 personas, 20 si bien te va. El capítulo de uno de los libros más interesantes de filosofía liberal lo conocen 3 personas, 4 se socializa solamente entre nosotros y la gran cantidad de gente jamás se enteró ni quién era ese autor. ¿Por qué? Porque ese autor estuvo tan receloso de su verdad, que es la verdad de la libertad, que no se atrevió siquiera a confrontar su verdad con lo que está allá afuera, con la verdad palpable, con la realidad que otorga poder. El verdadero poder para hacer cambios, no el poder de la pluma, que por supuesto es más fuerte que la espada, según Shakespeare, pero el poder de la pluma cuando no tiene una correcta ejecución en el poder real, en el poder fáctico, en el poder del Estado, simplemente se construye como una oratoria ante un desierto. Podrán crecer nenúfares en el desierto, pero no harán una revolución. Una revolución de las ideas, una revolución de las palabras. Harán otra mucha oportunidad, pero no a lo que nosotros venimos a hacer. Por ende,
me imagino que ya saben hacia qué me decanto. Yo me decanto a creer y a pensar, y de hecho a hacerlo, que el activista por la libertad debe estar ahí, debe estar en el Senado, debe estar en el campo de la batalla política, debe de participar de las discusiones, de los procesos legislativos, debe estar ahí. Porque imagínate tú, si no estuviéramos ahí, nos van a subir los impuestos. Si los 500 diputados, en el caso mexicano, 500 diputados federales dicen suban los impuestos y todos votan que sí, pues qué bueno sería que estuviera una persona que cree en las libertades y dijera, no, no señores, yo no estoy a favor de que se aprueben estos impuestos. Aunque de 500 sea uno, bueno, 499 votarán porque sí se apruebe la reforma y que se suban los impuestos. Uno votará que no. Y entonces cuando ese uno tome la palestra, que es la Cámara Alta, en el caso de México, Senado, la Cámara Baja, diputados, cuando tome la palestra de la Cámara Baja, diputados, y diga, yo no estoy de acuerdo porque el impuesto es un robo, ahí es donde el eco de la libertad se va a escuchar. No en el paper académico, no en la enciclopedia. Es más, hoy las enciclopedias, el instrumento más importante del siglo XVIII, ya nadie las quiere. Hoy ni siquiera te las compran, ya se van a la basura. Que no se conviertan los papers académicos, que no se conviertan las grandes academias en eso, en un claustro, que salgan que las ideas permeen en la sociedad, porque toda vez que permean en la sociedad, se pueden hacer verdaderos cambios. Si nosotros como activistas por la libertad nos quedamos entre nosotros y nos seguimos invitando entre nosotros y no convocamos a otros actores y sobre todo incluso a quienes no están de acuerdo con nosotros, nos vamos a quedar en el mismo círculo, en la misma lemniscata en la que siempre nos hemos encontrado, que es en el famoso grupo de Toby. Para evitar ese tipo de cosas, ¿qué hay que hacer primero? Estar receptivos a que te pueden criticar. Y criticar no es una denostación, criticar es contraponer argumentos, saber cuál es la propuesta tuya. La mía es la siguiente, una crítica. No por nada el texto de Immanuel Kant se llama Crítica de la Razón Pura y todas las demás. Bueno, tienes que estar receptivo a la crítica, a la otredad, a contrapartes. Lo segundo, tienes que estar dispuesto, toda vez que has aceptado que te puedes equivocar, a eso, a saber que te puedes equivocar. Somos humanos. Incluso la muerte nos sabe a fallo, la muerte nos sabe a duda y sobre todo nos sabe como a esa no necesidad, pero también nos debe saber a propender a la mejora, que es la tercera cosa que quiero hoy proponerles. La tercera cosa que debemos de saber como activistas por la libertad, podemos hacerlo mejor. Si ya lo hiciste bien, puedes hacerlo todavía mejor. Si ya llegaste a una persona y le hiciste ver que la libertad va más allá que simplemente el libre mercado, entonces puedes hacerlo mejor. Hagámoslo mejor, Gerardo. Esa es la idea, la motivación que tenemos todos nosotros. Comprendo. Y a la final, para terminar el segundo bloque y ya cerrar el conversatorio, quería preguntarte, no quería perderme la oportunidad de preguntarte a ti en base a tu experiencia, tanto de éxitos como de lo que podrías tú considerar subjetivamente dificultades o limitaciones o fracasos, en base a tu activismo por la libertad, ¿qué clase de consejo o qué clase de ruta le podrías dar a alguien que recién se está iniciando en esto? Porque por lo menos bajo mi experiencia, en los primeros pasos uno le pueden surgir bastantes dudas. Precisamente hacer activismo requiere plantarte en algún medio, plantarte de alguna forma, ser público de alguna manera, porque precisamente es algo que va de la mano, ¿no? Es difundir algo a la mayor cantidad de gente posible, por lo tanto va implícito. Y al inicio, sobre todo, pueden haber muchas dudas y dificultades, ¿no? Entonces, en base a tu experiencia, que es un campo que ya lo has tenido superado por completo seguramente, ¿cómo podrías tú recomendar o aconsejar a alguien que recién está en esos inicios? Bueno, el tipo de recomendaciones que yo puedo hacer son recomendaciones que no solo se aplican al activismo, se aplican a cualquier consideración de la vida y por ende son recomendaciones que me parecen muy funcionales.
El activismo es como cuando uno aprende a leer. ¿En qué sentido? No comienzas con la gran enciclopedia. El activismo no comienza pretendiendo hacer un evento en ninguna de las cámaras. No vas a hacer un evento en el legislativo. No vas a hacer un evento en el Poder Judicial. Tampoco vas a aprender a leer agarrándote la enciclopedia. ¿Cómo comenzamos por el gusto de la lectura? ¿Cómo comenzamos a adentrarnos al gusto del activismo? Con algo pequeño, con algo simbólico, pero breve, significativo y no por ello rebosado de grandes vítores y en el arrobamientos ahí exagerados. No, o sea, cosas muy básicas, muy sencillas, pero puntuales y que te den un proceso significativo de creértela, porque también parte importante del activista, parte importante del líder es creerse líder. Eh, por supuesto, parte de creérsela es ver que eso que haces tiene un resultado. No nada más puedes quedarte en me la creo y no obtener absolutamente nada. Cuando uno comienza con el activismo, comienza en cosas muy pequeñas, uno a uno. Esto puede ser un activismo, es un activismo. Una conversación uno a uno es una forma de ser activista. Es como cuando uno comienza con un libro y comienza con un libro de cuentos. Lees un cuento, incluso un microrrelato. Augusto Monterroso tiene un microrrelato hermoso y al día siguiente el dinosaurio seguía allí, ¿no? No recuerdo ahora de memoria el microrrelato, pero ahí se termina. Y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí o algo parecido. Y ya se acabó. Así, en una sesión, uno a uno, puedes comenzar tu activismo. Poco a poco vas sumando en tu haber obras más extensas, de pasar de un párrafo, pasas a 2 páginas y luego a 10 páginas y luego a 3 capítulos, y de tal suerte que con el paso de los años terminas por leer la Odisea, que pareciera que el libro Homero lo pensó muy bien al posterior, porque parece que es toda una odisea leer la Odisea, leer esos cantos parece hoy en nuestro español del siglo XXI difícil y más que complicado porque no logramos comprender siquiera los cantos o algunos de ellos, sobre todo por los pasajes, pero cuando llegas a leer la Odisea, o es más, un texto más bien latinoamericano, vamos a proponer 100 años de la soledad, 100 años de soledad de Márquez. Cuando lees 100 años de soledad de Márquez y lo entiendes y lo logras así, lo logras comprender, ya estás hecho, ya puedes leer cualquier cosa. En el caso de los españoles, cuando tú puedes leer Don Quijote de la Mancha sin un diccionario en mano, ya estás hecho, ya puedes leer cualquier cosa. En el caso mexicano, si tú logras leer a Octavio Paz, que además Octavio Paz no es necesariamente complejo, pero si logras leer a Sor Juana Inés de la Cruz sus poemas, ya estás hecho, ya. Es la excelencia en sí mismo, ¿sí? Pero para llegar a ese punto, tuviste previamente que leer el primer párrafo de algo. El activismo es así. Debes comenzar en charlas con tus compañeros, en charlas con tus pares. Después vas adicionando más personas que vaya, que no pienses que de un día a otro va a llegar un medio de comunicación y te va a entrevistar. A ver, Gerardo, háblame de la libertad. Eso no va a pasar. Y si pasa es 1 en 1 millón. Lo que sí va a pasar es que si realmente te la crees y empiezas a articular esfuerzos y dinamizas lo que ya existe, porque tampoco se trata de develar el hilo negro aquí delante, nada. Lo que ya existe, utilízalo. ¿Qué es lo que existe? Este tipo de plataformas, utilízalas. ¿Qué es lo que existen? Medios impresos, utilízalos. ¿Qué es lo que existe? Un auditorio en mi escuela, utilízalo. ¿Para qué te quieres tú ir a rentar una de las salas más importantes en la ciudad para llenarlo con 10 personas cuando es un auditorio de 10,000 personas? Si en tu universidad hay un auditorio de 100 personas que además te lo prestan, empieza por ahí. Ya después, conforme el activismo se vaya puliendo, cuando vayas recuperando habilidades, características y todo lo que hace a un líder y a un activista, entonces sí,
vete al auditorio y llénalo. Y convoca prensa, convoca ponentes de talla internacional. Es eso, es básicamente, ¿no? No sé si sea una recomendación puntual, espero que no sea una receta a seguir porque si no sería un muy mal platillo, pero lo que sí te puedo decir, Gerardo, es que esto funciona porque lo hemos podido corroborar desde lo personal. Rápido, yo empecé haciendo eventos donde asistían 3 o 4 personas y era mi mamá, mi hermano, mi hermana y mi abuelita, así, tal cual, y hablábamos de la libertad. Y después invité a mis amigos de escuela, a mis más cercanos. Y por supuesto, después de invitarlos a ellos, nos íbamos por un par de birras, polas o cerveza, como les digan en sus países. Y es lo que tocaba, era el activismo, no podíamos hacer más, hasta ahí llegaba, era el máximo poder que podíamos obtener. Después empezamos a hacer más eventos, empezaron a gustar, se empezaron a dinamizar, llegamos a hacer eventos en auditorios, llegaban 20 gentes, 30 gentes, los transmitíamos por redes sociales muy mal, se veían horrible, es más, ni se entendía. Hoy te puedo decir, Gerardo, que he tenido la oportunidad de hablar de temas de la libertad, de las ideas de la libertad, en una de las televisoras más importantes, no de México, sino de Latinoamérica, que es en TV Azteca. Tuve la oportunidad de participar en TV Azteca hablando de la libertad. Tuve la oportunidad también ya de estar en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en universidades de mi país, dando toda una gira en el llamado Sumando Voces por la Libertad. Y hoy te puedo decir que me falta más, me faltan más espacios por conquistar. Hoy ya conquisté este espacio, el tuyo, el de ustedes, ya llegué acá, ¿no? Hace un mes no estaba por acá, hoy estoy acá. Piensen ustedes eso. Hoy están, y quiero que se quede hasta como un poco poético, romántico. Hoy están en la sala de su casa. Hoy están en la silla de un café. Hoy están en el asiento del autobús. Mañana, señores, mañana ustedes estarán ahí en la palestra pública tomando decisiones. Mañana ustedes estarán allí en la silla presidencial. Mañana ustedes estarán allí en la rectoría de una de las universidades más importantes de su país. Y si no hacen lo que hoy deben hacer, no lo van a hacer jamás. Entonces, bien valdría la pena, Gerardo, o que lo hagan hoy y comiencen con ese primer párrafo, pequeño pero significativo, y no que mañana, en el último de sus días, pretendan abrir la enciclopedia para querer hacer algo. Nunca es tarde para comenzar, pero también nunca es tan temprano como para no hacerlo. Entonces, bien valdría la pena que quienes nos escuchen se decidan a cambiar ya. Deje usted la realidad, a cambiarse a usted. Abra ese libro, lea ese cuento, ame a esa persona, dígale a quien no le ha dicho que lo ama, salte la cuerda que quiera saltar, cruce el río que ha querido cruzar, vea los atardeceres que no ha podido ver, y entonces sí, creerá usted en el valor de la libertad, porque la libertad es algo que se vive o se vive. La libertad no puede ser algo que se tiene en un cajón o que se tiene ahí en un libro, en definición. La libertad es algo que se vive, mi querido Gerardo. La libertad es amar, la libertad también es ser amado, la libertad es respirar, la libertad es hoy poder tú y yo tener una conversación en distintos lugares del mundo y poder estar sentados en paz y en tranquilidad y podernos tomar el espacio. Eso es libertad. Libertad es esto, vivir, sentirse vivos y poder pronunciarlo de manera completa, sin sesgos, sin miramientos. Cuando uno concibe la libertad y la ama, entonces solo querrá que el otro también la conozca y toda vez que la ame, entonces sí va a querer defender la libertad. La libertad no se puede enseñar de a libro, no se puede enseñar de enciclopedia. La libertad se tiene que vivir, Gerardo, y si las personas que hacen activismo no viven la libertad, su libertad, entonces están haciendo un muy mal activismo. Cierro con una frase del maestro Luis de Zulueta,
Dice el maestro Luis de Zulueta, ama y haz lo que quieras, porque solo entonces querrás hacerlo mejor. Yo creo que para todos aquellos que defendemos la causa por la libertad, nos hace falta el consejo del maestro Luis de Zulueta. Amemos ser libres, porque entonces, solo entonces, querremos ser más libres. Seamos libres, querido Gerardo, agradecido por estar contigo, con todos ustedes que nos van a escuchar. Y por supuesto, pues bueno, yo desde acá les mando muchos abrazos, saludos, Gerardo, y agradecido con todos ustedes por el espacio y espero que en estas palabras un poco entrecruzadas y un poco entre confusas haya quedado siquiera algo significativo en esta tarde. Yo te agradezco enormemente tu tiempo. Me encantó el mensaje final que nos has otorgado a todos. De verdad, espero poder contar contigo en un futuro para conversar de algún otro tema, de armar algún tipo de otro conversatorio, incluso con más personas. De verdad, desde todo el equipo de Awake Economics, muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Muchas gracias, Gerardo, y para mí será un verdadero honor, ya con más puntualidad en los temas, prepararles una presentación. El problema conmigo es, y yo lo advertí, fue a manera de advertencia, no me gusta ser conciso porque eso me da la oportunidad de llevar a otras muchas consideraciones. Me gusta mucho Borges porque Borges hablaba del sendero que se bifurca, ¿no? La libertad es eso también, no ceñirse bajo una línea temática, dar oportunidad a que las ideas vuelen y eso es lo interesante y eso es lo lindo y por supuesto que tienen en mí a un no solo aliado por la libertad, sino a un verdadero amigo que como humano que sabe que va a morir, desea y tiene en plena garantía de su uso de razón, tiene la confianza y la certeza de que se verá con otro humano, con otro mortal. Contigo, Gerardo, espero poderte conocer en lo presencial y poder decirnos siquiera, oye, no estoy de acuerdo contigo, y ese es un primer acuerdo, no estoy de acuerdo contigo, y posterior, ¿por qué no? Por supuesto, debatir otras muchas cosas, no solo contigo, sino con todos quienes nos escuchan el día de hoy. Listo. Muchas gracias, José. Espero que pases una buena tarde y una buena noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.